La puerta 3 lleva abierta toda la noche. Algo quiere que escuches esto. En junio de 2023, un pescador en el lago de Chapala vio algo bajo el agua que nadie creyó. En el corazón de Guadalajara, el lago de Chapala guarda secretos que tiemblan entre sus aguas. Este vasto espejo de agua, a menudo sereno y majestuoso, esconde historias que a veces resuenan con el eco del viento. Los amaneceres allí son un espectáculo de tonalidades naranjas y rosas, y el aire fresco carga con el aroma de la vegetación circundante, creando un aura casi mística. Don Gerardo, un pescador local, acostumbraba a salir en su pequeña lancha antes del amanecer. Era una rutina que había seguido durante décadas, una tradición que se había convertido en parte de él. El susurro del agua contra el casco de su barca y el sonido distante de las aves despertando eran música conocida para él. Pero el 15 de junio, justo al despuntar el día, algo cambió en su rutina. Era como si el lago estuviera respirando, con todo un Gerardo, con las manos temblorosas mientras narraba lo ocurrido. Sus ojos, normalmente firmes y decididos, ahora reflejaban una mezcla de asombro y miedo. Sentado en una silla de mimbre en la sombra de su humilde choza, Gerardo rememoraba cada detalle con una precisión casi dolorosa. Vi burbujas grandes, como si algo enorme se moviera allá abajo. Su voz se quebró un poco al recordar. Las manos callosas del pescador, acostumbradas al trabajo arduo, se movían nerviosas, reflejando la inquietud que sentía en su interior. El aroma del café recién hecho intentaba, sin éxito, calmar sus nervios. A las 5:45 de la mañana, don Gerardo empezó a escuchar un sonido extraño, un cle-cle-cle que parecía venir de las profundidades. Era un ruido que nunca antes había oído en sus años de pesca, un sonido que reverberaba en el agua como un susurro antiguo. Preocupado, remó hacia la orilla, pero algo bajo el agua atrapó su mirada, una sombra enorme, más grande que cualquier pez que hubiera visto. Su corazón latía con fuerza, y un sudor frío recorría su espalda. La luz del amanecer apenas comenzaba a iluminar el lago, y la penumbra añadía un aire de misterio y temor a la escena. No sé qué era, pero sentí que me observaba, continuó Gerardo, ahora con la voz más baja, como si temiera que la misma sombra pudiera escucharle. Era más que una sombra, era como si el lago tuviera ojos. La gente del pueblo escuchaba con atención, algunos escépticos, pero otros claramente perturbados por el relato. Las miradas se cruzaban, y un silencio incómodo se apoderaba del grupo. Algunos decían que el lago siempre había tenido un aire de misterio, pero nunca nadie había contado algo tan extraordinario. Gerardo, conocido por su honestidad, nunca había sido dado a cuentos o exageraciones. En el archivo local de la comunidad, hay relatos de una criatura que habita en las profundidades del Chapala, una leyenda que han contado por generaciones. El monstruo de Chapala, lo llaman, una figura que, según dicen, solo se muestra a aquellos que están al borde de la desesperación o la locura. Las viejas historias hablaban de noches en las que los pescadores desaparecían sin dejar rastro, y de días en que el agua parecía moverse por su propia voluntad. Los registros, aunque antiguos y polvorientos, aún mantenían ese halo de misterio que hacía que la piel se erizara al leerlos. Historias de sombras que seguían a los pescadores, de sonidos en la noche que no podían ser explicados. Y aquí es donde se pone interesante, relata un anciano del pueblo. Don Gerardo siempre fue escéptico, hasta que lo vio con sus propios ojos. La sombra lo siguió hasta la orilla, donde él saltó y corrió sin voltear atrás. El anciano, con su voz ronca y pausada, relataba los eventos con una claridad que hacía que cada palabra resonara en el aire. La comunidad escuchaba atenta, como si cada uno de ellos intentara absorber la historia y encontrarle sentido. La imagen de Gerardo,
un hombre valiente y experimentado, huyendo de su barca, era algo que nadie podía comprender completamente. La autoridad local, aunque incrédula, empezó a recibir más reportes de pescadores que afirmaban haber visto la misma sombra, escuchado el mismo sonido. Es un fenómeno curioso, reconoció el jefe de policía, pero hasta ahora, nadie ha podido capturar evidencia alguna. La policía, acostumbrada a lidiar con problemas más mundanos, ahora se enfrentaba a algo que escapaba a su entendimiento. Se hicieron patrullas adicionales en el lago, y se invitó a expertos en vida marina a investigar, pero el lago seguía guardando su secreto. El jefe de policía, un hombre pragmático, no podía ocultar su frustración ante la falta de pruebas. Puede que la leyenda del monstruo de Chapala sea solo eso, una leyenda. O tal vez, como muchos otros secretos en el mundo, solo espera el momento adecuado para revelarse. Mientras el sol se ponía sobre el lago, tiñendo las aguas de un rojo profundo, la comunidad se reunía en pequeños grupos para discutir los eventos recientes. La incertidumbre colgaba en el aire, y aunque el lago parecía tranquilo, todos sabían que algo más acechaba en sus profundidades. La puerta sigue abierta.